Buenos días, somos el grupo 2 de la asignatura Democracia, Ciudadanía y Globalización del curso 1.15. Vamos a hablar sobre 5 temas. Estos son: ¿qué significa la democracia? ¿Por cuántas palabras está integrada? ¿De qué origen son? El significado de demos y el significado de kratos. Los integrantes del grupo son Elber Baque Angie, Figueroa Gijón Stalin, Galarza Lucas Kevin, Gurmendi Montoya Jordi e Ibarra Bajaña Ivana. Como primer tema tenemos ¿qué es la democracia? La democracia es un sistema político y de organización social en el que se confiere el poder de la decisión en la conducción del Estado, es decir, la soberanía, al pueblo, que se expresa mediante la voluntad de la mayoría. Este poder puede expresarse de forma directa e indirecta. Dentro del marco de la democracia se espera que las instituciones ejecuten y definan la voluntad del pueblo, que les transfiere o delega el control del Estado en mayor o menor medida. La democracia es una de las formas del gobierno imperante en el mundo actual. La democracia consiste en hacer. Por ende, los educadores tienen que hacer énfasis en la necesidad de que los ciudadanos sean proactivos. Los ciudadanos deben saber que una democracia perfecta es imposible de lograr, basándose en su experiencia y en una reflexión de los requerimientos mínimos. Los educadores deben pedir a los ciudadanos que identifiquen las amenazas que ellos perciban para la democracia. La democracia es también una forma de vida. Los principios de la democracia, como lo son la participación, organización social, solidaridad, respeto y la diversidad, igualdad y equidad, son importantes. Al percibir un problema, la familia o las amistades intentan apoyar lo que pueden hacer de manera directa al buscar una solución o de manera indirecta, tal vez escuchando o proponiendo alternativas. Cuando se toma un problema de otras personas como propio, buscan una solución. Están actuando con solidaridad. Este es un valor de democracia que se presenta de manera cotidiana. La democracia es también una forma de vida. Los principios de la democracia, como son la participación, organización social, solidaridad, respeto y la diversidad, igualdad y equidad, estos son importantes. Al percibir un problema, la familia o las amistades intentan apoyar. Lo pueden hacer de manera directa al buscar una solución o de manera indirecta, tal vez escuchando o exponiendo algunas alternativas. Cuando se toma un problema de otras personas como propio, buscan la solución a algo que directamente no te afecta, pero estás actuando con solidaridad. Este es un valor de la democracia que se presenta de manera cotidiana. Mi nombre es Jordi Grumendi. Yo les voy a hablar sobre la palabra democracia. La palabra democracia tiene su origen en la antigua Grecia, específicamente en el siglo V a.C., cuando comenzó a emplearse para describir un sistema político en el poder, en el que el poder recaía en el pueblo. Proviene de la unión de dos términos del griego clásico, que es demos, que significa pueblo, y hacía referencia a la colectividad de los ciudadanos libres en una polis, que es ciudad, estado, griega. La segunda palabra era kratos, que significaba poder, autoridad o dominio. Por lo tanto, democratía, como se decía en griego, literalmente significaba poder del pueblo o gobierno del pueblo. La palabra democracia están ligados a la ciudad-estado de Atenas, considerada la cuna de la democracia. Fue aquí donde durante el siglo V a.C. bajó el liderazgo de las figuras como Clístenes, a quien se le atribuye la reforma democracia del 500 a.C., donde se estableció un sistema de gobierno en el que los ciudadanos atenienses participaban directamente en la toma de decisiones. Aunque en la antigua Atenas los ciudadanos participaban activamente de la toma de decisiones políticas en la asamblea, ejerciendo su poder a través de votaciones y debates abiertos, la democracia no era para todos. Solo participaban en la toma de decisiones los ciudadanos atenienses, y para ser ciudadano era necesario ser varón y libre, donde durante el gobierno de Pericles se exigía además
ser hijo de madre y padre atenienses. A pesar del espíritu democrático de la vida ateniense, se mantuvo la esclavitud de unas 200.000 personas que realizaban la mayoría de las tareas productivas de Atenas. Podían ser griegos o extranjeros, y en su mayoría eran propiedad de las particularidades que los consideraban objetivos, sin ningún tipo de derechos, ya sean sociales o políticos. Este sistema democrático fue innovador para su época y sentó bases de lo que conocemos hoy en día como democracia, ya que particularmente en la ciudad-estado de Atenas, alrededor del siglo V, allí la democracia se practicaba como un sistema político en el que los ciudadanos, hombres libres nacidos en Atenas, participaban directamente en la toma de decisiones, aunque ahí no incluían las mujeres ni a los extranjeros, como lo acabo de decir. Con el tiempo, el término y el concepto evolucionaron hasta convertirse en la democracia representativa moderna, donde los ciudadanos eligen a representantes para que gobiernen en su nombre. La palabra democracia proviene del griego democratía, que significa gobierno popular de la democracia, formado en demos, vuelvo a repetir porque es algo muy importante en este tema, formado de demos, que significa pueblo, y kratein, gobernar. Influencia en el pensamiento político de Occidente, donde los filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles reflexionaron sobre los principios de la democracia y cuestionaron sus ventajas y limitaciones. Sus enseñanzas y escritos sentaron las bases teóricas para el desarrollo posterior del sistema democrático en diferentes partes del mundo. La democracia continúa evolucionando y adaptándose a las necesidades cambiantes de la sociedad. Ha trascendido en el tiempo y las fronteras, convirtiéndose en un concepto central en nuestras sociedades modernas. Su origen en la antigua Grecia y su posterior evolución a lo largo de la historia nos recuerdan la importancia de la participación ciudadana, la igualdad y la justicia en la gobernanza de una nación. Muchas gracias. Buenas tardes, abogado Vicente Vázquez Aguilar. Mi nombre es Kevin Galarza y hoy les voy a hablar sobre el significado de demos. Hoy les hablaré sobre una palabra clave en la historia política y social de la humanidad. Demos. Este término proviene del griego antiguo y significa pueblo. Es un concepto fundamental que se encuentra en la raíz de la palabra democracia, que literalmente se traduce como el gobierno del pueblo. Para comprender el significado de demos, es importante recordar que en la antigua Grecia, particularmente en Atenas, el pueblo no era simplemente una masa de personas. Demos se refería a los ciudadanos libres que tenían derecho a participar en las decisiones políticas. En este sentido, el término está relacionado con la noción de participación activa en la vida pública, algo que en esa época era una innovación radical. Es el modelo democrático ateniense. Demos no solo implicaba la idea de igualdad política, sino también de responsabilidad. Cada ciudadano tenía el deber de participar en las asambleas donde se discutían y decidían asuntos importantes para la polis. Aunque es cierto que este sistema no era perfecto, ya que excluía a las mujeres, esclavos y extranjeros, marcó el inicio de una idea de que el poder debe estar en las manos del pueblo y no en una élite gobernante. Hoy en día, Demos sigue siendo un pilar esencial de la democracia moderna. Cuando hablamos de democracia, estamos hablando del poder que reside en el pueblo, de su capacidad para elegir a sus representantes, de expresar su voz a través del voto y de participar activamente en la vida pública. Sin demos, la democracia perdería su esencia, porque el concepto central de este sistema es que las decisiones deben responder a los intereses de la mayoría, siempre respetando los de la minoría.
En conclusión, la palabra demos es mucho más que una raíz lingüística. Es el símbolo de una idea revolucionaria, la de que el poder no debe estar monopolizado por unos pocos, sino que debe estar distribuido entre los ciudadanos. Este principio, nacido hace miles de años, sigue relevante en nuestra sociedad actual, recordándonos que la democracia no solo es un derecho, sino también una responsabilidad de que todos debemos ejercer y proteger. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Iván Ibarra, soy del grupo 2 de Democracia y voy a hablarles sobre los temas. ¿Qué significa democracia? ¿Por cuántas palabras está integrado? ¿De qué origen es? Y el significado de demos y de kratos. ¿Qué significa democracia? La palabra democracia es un sistema político y de organización social en el que se confiere el poder de decisión en la conducción de Estado. Esta puede expresarse de forma directa e indirecta. Dentro del marco de democracia se espera que las instituciones ejecuten y defiendan la voluntad del pueblo, que les transfiere o delegue el control del Estado mayor o de menor medida. La democracia es una de las formas de gobierno imperante en el mundo actual. Democracia. La democracia consiste en hacer, por ende, los educadores que tienen que hacer énfasis en la necesidad de los ciudadanos sean proactivos. Los ciudadanos deben saber que una democracia perfecta es imposible de lograr. Ahora, ¿por cuántas palabras está integrada democracia? Está integrada por dos palabras, que son demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno. Podríamos traducirlo entonces como el gobierno del pueblo. Esta frase refleja la idea fundamental de la democracia, un modo de gobierno en el cual todas las personas pueden participar en el proceso de toma de decisiones para generar el bien común. La libertad, igualdad y la autorrealización son los valores que la democracia pretende en cada ciudadano y ciudadana pueda realizar. Su origen. La palabra democracia proviene del griego democrático, gobierno popular, y democracia está formada por las palabras demos, que significa pueblo, y kratin, que significa gobernar. Cada una de estas palabras tiene un significado más amplio. O sea, podríamos decir que demos significa pueblo, pero también es la primera ambigüedad del término demos. Se refleja en toda la historia del lenguaje político y tiene que ver con la extensión que abarca. La democracia sería un régimen cuyo principio de legitimidad reside en que el poder legítimo de gobernar es del pueblo y es el gobierno del pueblo por el pueblo. El acto más relevante de una democracia hoy es el voto, no por decirlo, sino por elegir quién deberá decidir. Significado de kratos sería que la palabra kratos en su origen griego antiguo significa poder. En la mitología griega, Kratos era también la personificación de la fuerza y el poder, hijo de Estigia y Palas. Se utiliza para describir la capacidad o legitimidad de ejercer poder, ya sea de manera de nivel individual como el caso de un líder. Y bueno, esta ha sido la exposición del grupo 2, haciendo énfasis en los 5 temas que se nos asignaron. Muchas gracias a todos por su atención.